bienvenidos a un nuevo episodio de Voces en la Noche, esta vez para quien escribe el escritor. Decía algo así el poeta y autor de quien vamos a hablar en un comienzo. No hay ningún ángel vengador, ni un demonio rojo y ardiente. Solo estoy yo, sentado aquí, a los 70 años, jugando con la palabra. He estado jugando con la palabra por varias décadas. A veces la gente me mira en la calle y se excita. Calma, les digo, no es nada. Los dioses han sido amables conmigo. No estoy en un geriátrico, en un manicomio o en un hospital. Y considerando todo, mi salud es bastante buena. Créeme, jamás pensé que iba a vivir tanto. He planeado una salida temprana y viví en un abandono temerario. No te enfades, no quiero quedarme en el mundo para siempre. Si algo bueno viene, de buena gana daré un paso al costado. Escribiré solo para mí, que es lo que he estado haciendo todo este tiempo. Sí, he sido afortunado, y todavía lo soy. Me iré algún día, ya no desfilaré por las páginas con mis líneas crudas y simples. Me volveré extrañamente callado, y entonces tú podrás relajarte. Pero por ahora, esta noche, estoy trabajando. La música clásica suena otra vez en la radio. Boxeo con las teclas y las palabras se forman y brillan en la pantalla. No tienes ni idea. Ha sido un paseo salvaje y adorable. Charles Bukowski. Ante estas palabras, solo podemos pensar que quien las escribió consideraba que no era necesario escribir para nadie más que para uno mismo. Pero al mismo tiempo hay una necesidad de comunicarle al resto que no es necesario escribirle a alguien en particular. Suena un poco paradójico, pero a lo largo de este capítulo vamos a intentar desentrañar el significado de esta paradoja literaria. Podríamos pensar también en autores un poco más vehementes a la hora de defender su postura, como Roberto Bolaño, quien no podía concebir jamás que autores como Edgar Allan Poe no existiesen antes de que un lector los leyera. Pero haciendo de abogado del diablo, también es válido pensar ¿qué sentido tiene una obra que no se comunica al resto? ¿No es acaso la obra de arte un vehículo para comunicar una idea o una estética, sobre todo una estética? Parte de eso vamos a hablar hoy, el episodio 2 de este podcast que hemos dado en llamar Voces en la Noche. Hace unos días hablábamos del enigmático caso de Jerome D. Salinger, su reclusión en una casa de campo luego de su inesperado y rotundo éxito con El guardián entre el centeno. Despertó esta idea una latente inquietud acerca del dilema entre la literatura y su posible público. ¿Para quién escribimos primero? ¿Para nosotros o para el resto? ¿Para quién escribe el escritor? Esta pregunta me recuerda a la magnífica escena de la última temporada de Twin Peaks, lanzada ya hace unos cuantos años, en el 2017, cuando Gordon, el extravagante agente de la CIA, que es interpretado por el propio David Lynch, y metamorfoseado en él mismo dentro de la escena, frente a una radiante Mónica Bellucci, en un paisaje de ensueño, escucha por la boca de esta poderosa mujer, y esto no es casual, la enigmática frase: somos como el soñador que sueña y luego vive dentro del sueño. Pero, ¿quién es el soñador? ¿Acaso hay alguien soñando en primer lugar? ¿Hay una especie de observador, como los de aquella serie de ciencia ficción Fringe? ¿Viajeros del tiempo que van hacia el pasado para contemplar que todo siga el verdadero curso de los acontecimientos? Hagamos nosotros el ejercicio de ser estos observadores. Tal vez, si somos como estos viajeros en el tiempo, que solo observamos cuando investigamos nuestro pasado, podamos hacerlo. Tal vez los historiadores, los periodistas, los cronistas son una suerte de viajeros en el tiempo, una suerte de observadores. Vayamos a la época de las cavernas, incluso antes de la escritura tal cual como la conocemos. En las cuevas de Altamira, en Cantabria, hay sobre la superficie de las viejas rocas unas manos de hombres prehistóricos, marcadas, similares a las que puede trazar un niño cuando tiene su mano pintada sobre una hoja. Pero el niño se lo muestra a sus padres, está comunicando. ¿A quién le mostraban esas manos? Personas que no tenían plena conciencia de la vastedad de su mundo. Ni tan siquiera tenían idea de lo que podía ser el arte y mucho menos un consumidor de dicho arte. Es probable que estos seres de la prehistoria quisieran tan solo dejar su huella sobre el mundo, marcar territorio, pero no sé si me cierra del todo esta idea teniendo en cuenta la mentalidad del hombre prehistórico. Imaginemos por un momento el momento del descubrimiento, ese instante en el que aquellos hombres prehistóricos se dieron cuenta de que podían replicar sobre una superficie ajena a ellos sus propias manos
Qué momento tan sublime ha de haber sido para esos seres. Tal vez les produjo incluso un placer corporal desconocido hasta ese momento. Incluso podríamos pensar que el único público objetivo que ellos podían imaginar, artistas primitivos, era la naturaleza misma, como una entidad, pues el tiempo no lo tenían considerado lineal como nosotros, ni circular, ni acaso esférico, en caracol. Considerando el mundo o la naturaleza como una entidad, esas manos, en ese momento, eran más bien una exploración del mundo, un conocimiento, un descubrimiento hacia, un desvelo. ¿Acaso no parece que hemos perdido algunas de estas cualidades ante un mundo que se nos presenta como existente solo en la medida en que recibimos interacciones de otros? Esto me hace acordar a esa pregunta disparadora de muchas clases de filosofía en secundaria. ¿Hace ruido un árbol al caer si nadie lo escucha? Por supuesto que en este caso es diferente porque un árbol no tuvo la voluntad de caerse, tal vez. Y el árbol, por supuesto, no se escucha. En nuestro caso, cuando escribimos algo, nosotros mismos somos nuestro propio espectador, en un principio, nuestro propio soñador, ese único ser consciente de su propia existencia, según la filosofía de Descartes y su opinión acerca de la imposibilidad de distinguir entre sueño y vigilia. Siguiendo esa línea, prácticamente de la única persona que podemos estar seguros que observa aquello que escribimos es nosotros mismos. Pero avancemos un poco en este viaje de observadores del tiempo. No es casual que hayamos empezado este camino haciendo alusión a Twin Peaks. En esta serie existe un espacio fuera de nuestra dimensión, conocida como Red Room o Black Lodge, depende la traducción. En esta habitación el tiempo y el espacio están distorsionados, y al acceder a ella nunca se sabe bien qué puede pasar. El asunto es que los seres que en ella habitan hacen las cosas que hacen más allá de la presencia del individuo ajeno, ser humano, que ingresa en ese espacio. Así tenemos a un enano que baila sensualmente y a una Laura Palmer fallecida que recita cosas al revés, como repitiendo un código que debe ser escuchado, una frecuencia. Las cosas allí solo cobran sentido para quien ingresa y está dispuesto a descifrar su mensaje. No obstante, también habitan esta dimensión entidades malignas que pueden ocupar tu cuerpo si quien ingresa quiere de alguna forma intervenir en esa dimensión y no solamente observar. Podríamos entender, en el contexto de una serie que se estrenó a comienzos de los años 90, en el auge del mundo globalizado, podríamos ver a la entidad maligna como aquello que refiere al ego y a la necesidad de ser reconocido, siempre por algo y alguien más. Pero tal vez no estemos ante un problema que se reduce solo a la posmodernidad y a la hiperconectividad. Uno tiende a pensar que todo escritor tiene cierto grado de vanidad que lo incita a querer ser reconocido por los demás en su obra. El reconocimiento es una forma de reafirmar la existencia, tanto como de reafirmar la calidad, ya sea por la validación de grandes masas de lectores o de críticos especializados. Pero en cualquier caso, es un reconocimiento en la otredad. Este es el borde del problema, ya que lo que más interesa es pensar qué o quién motiva a alguien a escribir en primera instancia, cuando aún no tiene la certeza de que será leído o reconocido por nadie, o bien cuando luego de muchos intentos de ser reconocido sin éxito, escribe ya con la certeza de que no será reconocido, pero sigue escribiendo, como es el caso de Jerome D. Salinger por voluntad propia. Es el mismo problema. Por supuesto que cada escritor tendrá su propia motivación más bien personal para escribir, pero intentemos pensar en una abstracción que permita hacer de esas diferentes motivaciones un leitmotiv general, motivación que engloba a todas las demás, o la que es equiparable a todas las demás. Lukács da en uno de los clavos cuando nos habla sobre los turbulentos orígenes, aquellos que comienzan a dar forma a las historias que luego entenderemos como novelas o cuentos o alegorías, y dice: «Felices los tiempos para los cuales el cielo estrellado es el único mapa de los caminos transitables y que hay que recorrer, y la luz de las estrellas única claridad de los caminos. Todo es para ellos nuevo, y sin embargo, como la casa propia, pues el fuego que arde en las almas es de la misma naturaleza que el de las estrellas, se separan claramente el mundo y el yo, la luz y el fuego. Pero a pesar de ello no llegan a ser extraños, pues fuego es el alma de toda luz, y todo fuego se viste de luz. Y así todo hacer del alma se llena de sentido y se consuma en esa dualidad».
cumplido en el sentido y cumplido para los sentidos, porque el alma descansa en sí misma mientras hace, consumado porque su gesta se desprende de ella y, hecha ya ella misma, descubre un centro propio y traza en su torno un círculo cerrado. En este texto con claro sentido dialéctico, aunque un poco primitivista, se puede ver lo siguiente: la gesta del alma es en sí misma el arte, que se desprende de nosotros luego de haber sido un todo con el mundo en nosotros mismos. En un sentido cercano al budismo, podemos llegar a comprender que el género humano se realiza cuando trabaja y crea el arte. De esa forma está representando y construyendo al mismo tiempo la realidad que lo rodea. De esto que a veces sea tan difícil fijar los límites que nos permiten deducir qué es arte y qué no lo es. Sobre todo, como hablaba Benjamin, en los tiempos de la reproductibilidad técnica, cuyo paradigma en el caso del arte fue presentado a modo de arte, crítica, superventas, en las famosas latas de sopa que Andy Warhol creó y produjo en masa. Pues más allá de un posible sinsentido que quería demostrar, en verdad lo que refleja esta obra es el sentido del arte en el mundo capitalista y en su reproductibilidad para generar ganancias. En este panorama parece más claro el objetivo que tiene el sistema sobre el arte, pero eso es para otro episodio. Mantengamos la mira en los objetivos que tiene el artista para crear desde una visión primigenia, puntualmente el escritor, que sueña algo que vio del mundo y al levantarse reproduce ese sueño que partió originalmente de una totalidad observable y se desgarra para volver a ser luego integrada nuevamente en el mundo en forma de arte. El escritor escribe para vivir, escribe porque es el imperativo de la creación y la reproducción que rodea nuestro mundo. Contestando a David Lynch, entonces sí, somos como el soñador que sueña y luego vive dentro del sueño, porque el sueño somos nosotros y aquello que nos rodea. O dicho en otras palabras, también podemos ser aquel que se despierta, como dijo Adolfo Bioy Casares al escribir La aventura de un fotógrafo en La Plata y ser consultado si era una especie de alegoría a los desaparecidos. Él contestó que no lo había escrito con ese sentido, pero releyéndolo se daba cuenta de que uno no puede soñar algo tan terrible y no seguir escribiéndolo al despertar.